Buenas noches, muchas gracias por estar de nuevo con nosotros en Acción Positiva. Tenemos ya prácticamente 13 años de estar trabajando acá, tratando de llevarle a usted como ciudadano información importante, partiendo de personajes a quienes entrevistamos que tienen un conocimiento amplio de la vida nacional, que son personas ejemplo, que son personas que han aportado mucho y que de veras contribuyen a Guatemala. Eso ha sido el esfuerzo que hemos venido haciendo por todos estos años, tener una verdadera acción positiva en el sentido de construir, de ver las cosas bien, de pensar que las situaciones pueden ser mejores de las que nos tocan vivir y que como ciudadanos podemos aportar. Hoy tengo un invitado muy especial a quien me permito darle la bienvenida, es al ingeniero Leonel Toriello. Bienvenido, Leonel, a este su programa Acción Positiva. Muchas gracias, doctor, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Pues a usted muchas gracias, el ingeniero Leonel Toriello, él es presidente de la Fundación Herencia Cultural Guatemalteca. Es un empresario que tiene una experiencia amplia en diferentes campos, incluyendo haber sido uno de los 5 fundadores del periódico original Siglo XXI, lo cual considero que es de una gran importancia. Ha participado en labores cívicas orientadas a la educación popular y la investigación histórica. Profesionalmente es ingeniero mecánico e industrial por el Instituto Tecnológico de Monterrey, México, con una maestría en MIT en el campo de la ciencia de la administración. Fue director ejecutivo de la Cámara de Industria de Guatemala y presidente de la Asociación de Banqueros de Guatemala, entre otras actividades. En una contribución muy importante, fue presidente de la Asociación de Amigos del País. Presidió el esfuerzo de editar la Historia General de Guatemala en una serie de volúmenes sumamente interesantes que tuvieron y tienen una enorme aportación a nuestro acervo histórico. Dentro de estas obras también el ingeniero hizo y sigue haciendo un esfuerzo para que sea conocido en una forma amplia una historia de Guatemala verdaderamente basada en datos, fundamentada y que nos haga sentir orgullosos de este nuestro bello país. Ingeniero, bienvenido a Acción Positiva, como se lo dije hace un momento. Hace poco tuvimos la oportunidad de leer un artículo que usted publicó, dentro de los muchos que publica continuamente, y habla sobre las carreteras de peaje y la dotación patrimonial ciudadana. Y me llamó mucho la atención el hecho de que todos reconocemos definitivamente la importancia que tiene el sistema de carreteras para un país, para una nación. Usted mismo señala que desde los tiempos de la antigua Roma ya básicamente eso era fundamental y que esta Roma se desarrolló como lo hizo en aquella época, aquel imperio tan grande, básicamente en parte debido a un sistema de carreteras que tenía tan bueno. Ahora, cuéntenos, ¿qué le motivó a escribir este artículo sobre las carreteras de peaje? Pues mire, doctor, reitero mi agradecimiento por su invitación. Yo considero que la infraestructura básica de un país, dentro de la cual el sistema de transporte físico de personas y mercancías forma parte fundamental, es parte consustancial del aparato productivo de una nación. Si tenemos un aparato bueno, podemos producir mucho. Si el aparato no es bueno, podemos producir muy poco. Por eso todas las naciones quieren tener una infraestructura básica de primer orden para poder producir mucho y entonces que su producción conduzca a mejores niveles de vida para los ciudadanos. Guatemala tiene una infraestructura básica de muy mala calidad, muy deficiente, incompleta, y por eso tenemos los graves problemas socioeconómicos que tenemos, entre otras cosas. Entonces, todo lo que tenga que ver con la construcción de la infraestructura básica del país es un asunto de mucho interés nacional. Por eso me interesa en esto. Bueno, pues muchas gracias, ingeniero. Definitivamente todos en Guatemala sufrimos de esto, ya sea porque las pésimas carreteras, se nos van las llantas en los grandes agujeros, el retraso en moverse de un lugar a otro. Obviamente también no solo hablamos de las vías principales, porque cuando usted señala de que para un país el desarrollo es fundamental, pues el campesino necesita también caminos vecinales, caminos ramales que se extiendan para que su cosecha pueda salir, claro que sí, y que no sea pues retenida porque el tráfico es imposible, porque no puede hacerlo. Entonces tenemos sumamente claro todo, definitivamente, que estamos en una gran necesidad de carreteras. Ahora,
¿Cómo hacer estas carreteras? Según entiendo, parte del plano total de carreteras de Guatemala, de la planigrafía general, data aún del tiempo del general Jorge Ubico, en cuanto a la forma, el diseño de la red vial. Y ya lo que ha venido sucediendo después, pues ha sido parte de historia, una parte de historia buena, otra parte de historia no tan buena. Pero cuando tomamos ahora la situación actual, encontramos que de peaje solo tenemos una carretera en Guatemala, que es el Palín-Escuintla. Y el resto, pues un día está bien, otro día está mal. Tenemos casos de libramiento en Chimaltenango, por ejemplo, que ha sido sujeto ahora de mucho señalamiento porque pues ya han habido derrumbes en áreas donde no se esperaba. Es decir, desafortunadamente también la construcción de carreteras ha estado ligada mucho a la corrupción del Estado, y todos estos últimos años que nos ha tocado vivir ha sido sujeto de un escrutinio muy grande y lo continúa siendo. Sí, claro que sí. Pues yo diría, doctor, que siendo que las carreteras son un elemento tan importante en la creación de la infraestructura productiva que hace posible que vivamos mejor, siendo que eso es así, siempre ha habido preocupación en todas las naciones por que esa infraestructura se construya lo más pronto y lo mejor posible. Pero para ello, países como Guatemala se enfrentan con la falta de recursos. Y por eso, desde hace muchos años, se han ensayado distintas maneras de hacer posible que esos recursos se destinen a la construcción de carreteras. Uno de los mecanismos que se ha utilizado en otras partes del mundo y aquí es la llamada carretera de peaje, donde el usuario directo de la carretera termina pagando por su uso los recursos que se adquieren en préstamo o por inversión de alguna manera, y de esa manera se puede construir, digamos, una infraestructura vial en un país que carece de ahorro nacional suficiente. Pero el problema es que eso hay que hacerlo de manera cuidadosa, porque así como se puede hacer bien, se puede hacer mal. De hecho, Guatemala tiene ya como experiencia histórica todo el desarrollo de los ferrocarriles de Guatemala, que también se planificaron para traerle a Guatemala una infraestructura básica en esos entonces de caminos de hierro, se decía. Pero para hacerlo, el país hizo concesiones muy onerosas por las que se pagó caro y que al final condujeron a que tengamos un sistema que se desintegró. Es decir, no cualquier mecanismo que garantice que se haga una carretera en el corto plazo es necesariamente un mecanismo apropiado para Guatemala. Yo pienso que en este momento Guatemala tiene mucha infraestructura por construir y esa situación se debe de aprovechar para que, dada la coyuntura del mercado financiero internacional y la situación en que está Guatemala, se aproveche para otros objetivos nacionales de tanta importancia como la creación de la infraestructura. Y me refiero a aminorar el altísimo nivel de desigualdad patrimonial y de ingreso que tienen los guatemaltecos. Una de las razones por las que Guatemala es un país atrasado y políticamente inestable es que tenemos una de las estructuras socioeconómicas más desiguales del planeta. Y entonces no podemos tener realmente un país próspero y pacífico si no atacamos ese problema. Para utilizar bien la construcción de las carreteras se puede utilizar eso como un instrumento para reducir esa desigualdad, y es un factor que yo creo que se tiene que tener muy en cuenta cuando se estén hablando de estas concesiones. Muchísimas gracias, ingeniero. Yo creo que este es uno de los puntos claves que vamos a desarrollar. Nosotros acá en Acción Positiva, nuestra posición siempre es el hecho de que le transmitimos al ciudadano la visión de que este país es de nosotros, es de los guatemaltecos, es de todos y cada uno de los ciudadanos. Desafortunadamente, cuando llega un gobierno, como que le trasladamos el reino y en vez de elegir funcionarios, servidores públicos, elegimos reyes que llegan a corromperse por 4 años, salen con muchos millones, como ha sido la historia. Ojalá que la historia cambie, porque siempre existe esa oportunidad. Ahora, el país es nuestro, los recursos son nuestros, los beneficios deberían de ser nuestros. Así es. Vamos a llegar un poco a la dotación patrimonial que usted menciona, pero
si vemos algunos ejemplos históricos, usted mencionaba los ferrocarriles, que en su momento era lo que existía en muchos países del mundo, Europa, Estados Unidos, siguen siendo, en Guatemala está empezando a revivir. Pero pensemos en algunos ejemplos, porque usted mencionaba algo que nosotros tampoco estamos 100% de acuerdo. A veces pensamos que no hay recursos, y nosotros más creemos que los recursos son mal utilizados. Pongamos el ejemplo del peaje de Palín a Escuintla. Verdaderamente yo creo que es un negocio leonino en contra de Guatemala. Esta fue construida con fondos que el gobierno de Guatemala contrató, más de 350 millones de quetzales, y se construyó la carretera. Cuando se construye la carretera, por un pésimo negocio, espero no malintencionado, pero tampoco se puede decir que no, de funcionarios de ese momento, se da en concesión a una empresa de empresarios mexicanos en este momento. Resulta que Guatemala, después de ser la que invirtió el dinero, la que puso todo, recibe un 1% de los ingresos de esa autopista Palín-Escuintla. En un periodo del 2000 al 2014, Marnos, que así se llama la empresa, recibe 144 millones de dólares de ganancia y Guatemala 1.4. Es decir, un negocio pésimo que estoy seguro que usted ni nadie en la audiencia haría con su patrimonio. Entonces yo creo que obviamente recursos había. El Estado se comprometió a adquirir un préstamo que tal vez todavía está pagando y resulta contra una ganancia totalmente irrisoria y la traslada a una empresa privada que se beneficia. Es decir, yo creo que también tenemos que ser muy claros en el sentido de que el patrimonio de los guatemaltecos debe regresar en beneficio para los guatemaltecos. Yo creo que es importante tener carreteras y que los modelos deben de adaptarse y usarse. Actualmente está hablándose mucho de alianzas público-privadas. Recientemente el ministro de Economía, el licenciado Valladares, mencionaba que era un momento muy histórico, muy importante. Yo creo que así es, pero por ser histórico e importante debe ser transparente y de beneficio para los guatemaltecos. No caer en un Palín-Escuintla que ha sido una explotación del patrimonio de los guatemaltecos. Sí, de hecho, el otro caso controversial es la extensión de la carretera Palín-Escuintla para hacerla Escuintla-San José, en donde básicamente lo que denegó el Congreso hace unas semanas, hace unos días realmente, fue continuar con ese mismo esquema sobre una carretera que ya había sido construida por el Estado de Guatemala y que solo se tenía que reacondicionar. Los detalles de esa negociación tal vez no vienen tanto al caso como el concepto en sí. Como decía, Guatemala tiene por herencia histórica una estructura socioeconómica muy desigual. Y si queremos progresar como nación de manera pacífica y alcanzar prosperidad, lo que tenemos que hacer es reducir esas brechas de manera inteligente. Una de las formas que se pueden utilizar para encaminarnos en esa dirección es considerar que los recursos que son de la República, es decir, que son de los ciudadanos, si se privaticen, beneficien a los ciudadanos también directamente. Imagine usted qué hubiese pasado si cuando se privatizó la telefonía, la electricidad o se dio en concesión la propia carretera Palín-Escuintla, si el 49% de las acciones de esos proyectos se hubiesen distribuido en forma de acciones, digamos 5 acciones por ciudadano contra presentación de DPI, habríamos empezado a crear una sociedad de pequeños propietarios. Además, habría simpatía generalizada para que a esas empresas les fuera bien y generaran dividendos para los ciudadanos. Porque sería el bien general, el Correcto. bien para todos. Solo le voy a hacer una pregunta, ¿y por qué el 49 y por qué no el 50? Mire, por ejemplo, algo que tenemos que tener, por ejemplo, yo creo que sí es importante conocer los detalles, porque usted sabe que el Palín-Escuintla hubo intentos en el Congreso de la República de declarar lesivo el contrato. Obviamente se movieron mejor los intereses perversos y no se logró, pero es un contrato lesivo. Ahora, la extensión Escuintla-Puerto de San José, como se está presentando, también es lesiva,
porque Guatemala por 9 años recibiría un 4% de las ganancias. Posteriormente mejora y llega a un 43% y al finalizar sería de vuelta totalmente a Guatemala. Cuando ya se otra vez destruida y en necesidad de ser lo reparada. cual debía existir el compromiso que estuviera bien terminada. Pero igual, se quiere repetir un modelo. Claro, la municipalidad de Escuintla se opuso porque consideró que no se le tomaba en cuenta, la de San José también, e incluso la de Mazagua. Es decir, el poder local ha estado en contra, porque ahora se ha desatado una tormenta en contra del Congreso, por obviamente los intereses económicos que quieren repetir el mismo modelo leonino en contra de Guatemala. Yo sí creo muy atingente lo que usted está mencionando ahorita, de que revirtamos esa situación. Obviamente Guatemala invirtió también creo que 42 millones de dólares en el segmento Escuintla-San José. Y todavía me recuerdo que cuando la estrenó o la inauguraron en tiempo del presidente Oscar Berché, se decía una carretera para 100 años. ¿Qué pasó? Camiones sobrecargados nunca fueron controlados, hay básculas de ingreso, pero nunca se usaron. Pero se destruyó el patrimonio, sobre todo en el ascenso de San José para Escuintla. Pero ya se invirtieron 350 millones. Entonces ahora viene una empresa que es la que está usufructuando Palín Escuintla, es parte de ese consorcio que se está creando y resulta que quiere repetir el mismo modelo. Sí, yo creo que eso no es correcto. No. Ahora yo le voy a preguntar, le voy a contestar la pregunta específica que hizo. ¿Por qué propongo yo el 49%? Imagínese usted cuando Hugo Chávez falló su primer golpe en Venezuela. Si Carlos Andrés Pérez, que era el presidente entonces de Venezuela, hubiera dicho: voy a privatizar PDVSA, Petróleos de Venezuela, y le voy a dar el 49% de las acciones a los ciudadanos. El otro 51%, que es lo que los americanos llaman un controlling interest, es decir, un bloque que permite controlar y manejar la empresa, ese lo subasto en el mercado internacional para garantizarme que en el mercado internacional consiga yo inversionistas de alto nivel que puedan hacer de esa empresa una empresa exitosa. Es difícil que si usted no le da el control al inversionista estratégico, logre atraer capital para que venga a manejar la empresa. Pero con este esquema de que el 49% es para la ciudadanía y el 51% para un inversionista estratégico, va a haber suficiente apetito en los mercados internacionales de capital para tomar este tipo de empresas. Hoy en día Venezuela, si Carlos Andrés Pérez hubiera hecho eso, sería una sociedad de una gran clase media con muchísima gente que sería pequeña propietaria, que habría iniciado un dinamismo de sus mercados de capital, sería otra sociedad y probablemente no habría pasado todo lo que pasó. Y yo lo que digo es que en Guatemala se podría hacer eso con los activos republicanos. Cada vez que la nación, para financiar su infraestructura, se vea en la necesidad de privatizar recursos de la nación, que el 49% sea para los ciudadanos directamente y el otro 51% se subaste competitivamente dentro de un entorno bien pensado para maximizar el impacto socioeconómico positivo para el país, y entonces tenemos el inicio de un despegue económico, pero además el inicio de la creación de una sólida clase media en ascenso. Entonces vamos a poder empezar a parecer a los países que hoy son prósperos y pacíficos, porque cuando toda la sociedad participa del desarrollo económico y del auge, la sociedad se vuelve pacífica y evoluciona en dirección a como han evolucionado otros países que hoy envidiamos. Nosotros tenemos que empezar a tomar esas medidas y no podemos desaprovechar la oportunidad que hoy se da cuando hay un montón de activos republicanos que tienen que ponerse en movimiento. Hacer las cosas como se hacía antes, efectivamente, como usted dice, es un error histórico. Es un error histórico. Parcialmente estoy de acuerdo con usted, parcial. Porque, por ejemplo, pensemos que la empresa X tuviera que venir y dice: voy a desarrollar Escuintla, Puerto de San José, y hoy tuviera que empezar de cero a comprar la tierra por la que se va a pasar el trazo carretero. Obviamente son derechos que son muy valiosos. A construir la carretera. Todo eso tiene un gran valor. Yo pensaría que lo que debía hacer es valorizarse, a ver cuánto vale realmente la tierra en donde está pasando.
¿Cuánto llevó a hacerlo? ¿Qué inversión ya se hizo? Y poner las inversiones juntas. Por supuesto. Yo aporto esto, tú aportas esto, pues vamos 50-50. Pero fíjese es discutible, no es mayor cuestión, siempre que sea transparente. Claro. Por ejemplo, ¿quiénes son los accionistas de esta nueva empresa que quieren darnos el 4%? Pues tenés que ser transparente. ¿Quiénes son los accionistas? Márganos ya son accionistas de esta corporación que quieren ahora generosamente, en vez de 1, dar el 4, ¿verdad? Usted se recuerda, ingeniero, como un poco de memoria, que cuando la minería daba 1 en un gobierno anterior, de repente, miren, van a dar 5% voluntariamente. Dice uno, ahora qué generosidad, ¿verdad? Pues de modo, están ganando tanto que nos dieron una migaja un poquito más grande. Yo pienso que tenemos que proteger y defender el patrimonio de los guatemaltecos, entrar en condiciones de igualdad de la inversión, porque Guatemala está poniendo un valor sumamente alto. Ellos hablan que van a invertir entre 80 y 120 millones de dólares en este proyecto de Escuintla San José, pero lo que vale lo que ya está construido también equipara esa inversión. Estoy de acuerdo con usted, pero creo que el trato debe ser justo y transparente. ¿Quiénes son los inversores? Que ganen, perfecto, yo estoy de acuerdo que alguien invierte, que gane, es justo, pero que gane lo razonable. Sí, yo lo que pienso es que meterse a hacer una evaluación arbitraria es meterse en terrenos un poquito complejos. No es arbitraria, ingeniero. No, pero el punto, eso es una evaluación no, pero el punto muy que voy sencilla. es ¿Cuánto vale la tierra en la usted se costa? lo puede dejar al mercado mismo. ¿Por qué? Digamos que para un proyecto nuevo, el Estado va a proporcionar ciertos activos republicanos que pueden ser derechos de vía, derechos sobre el subsuelo, derechos costeros o lo que sea. Lo voy a interrumpir. La base es una carretera que está construyéndose y que la empresa privada está haciendo. Pero ahí puede hacer un cálculo usted de que cuánto le cuesta. Hay opciones que funcionan así, pero me refiero que si usted hace, por ejemplo, una política, una cartera de proyectos republicanos en donde incluya minas, explotación del petróleo, un sistema vial de peaje, un sistema de ferrocarriles, una serie de cosas en donde el Estado tiene que aportar activos. Si usted utiliza la fórmula de darle la mitad, el 49% a los ciudadanos directamente, y la otra mitad la subasta, el mercado en la puja por la subasta le va a asignar el valor que corresponde conforme al mercado a esos activos que usted está subastando y que está poniendo en circulación, de manera que ni siquiera necesita que una firma especializada venga y haga un análisis arbitrario. No, en la puja, porque usted puede invitar con este esquema al mercado internacional pleno a que vengan a invertir en proyectos que por su naturaleza oligopólica y a veces hasta monopólica, normalmente conducen a unos márgenes financieros muy altos y por eso son tan atractivas. Imagínese que la carretera Puerto San José Escuintla es un mercado asegurado. Correcto. 15,000 vehículos diarios. Y no solo eso, hay varios vicios en ese concepto. En primer lugar, las poblaciones aledañas deberían de tener una ruta alterna sin peaje, porque si no están siendo forzados. Bien mantenida. Sí, están forzados a hacer uso de un servicio, lo cual creo que es hasta inconstitucional. Pero además, en cualquier país inteligente, el sistema vial se diseña de tal manera que las rutas más transitadas, que tienen mayores márgenes financieros al ponerse en operación, subsidien la completación del sistema vial a zonas, a rutas que tienen menos volumen de tránsito. Así debe ser. Porque si no, vamos a tener solo una gran supercarretera entre qué sé yo, donde se produce el azúcar y donde están los puertos, y no tenemos nada más. Vamos sumamente cortos de tiempo, ingeniero. Solo lo voy a referir a lo que usted habló de España. En España, cuando esas 9 supercarreteras se hicieron, al lado casi iba una vía que era libre sin peaje. Obviamente después quiebran estas 9 supercarreteras, entonces capitalizaron las ganancias y quieren socializar la pérdida. Sí, terrible. Ingeniero, mire, desafortunadamente casi que nos vamos a tener que ir. ¿Cuál quisiera dejarnos usted como su mensaje más importante para nuestra audiencia en Acción Positiva? Bueno, yo diría que Guatemala en este momento se encuentra no solo frente a una encrucijada histórica, sino con una gran oportunidad. A pesar de todos los problemas, este tramposo sistema eleccionario por el que acabamos de pasar, finalmente ¿en qué resultó? En que las mafias estatales
políticas que estaban tan entronizadas están todas debilitadas. Hablo del Patriota, hablo de la UNE, hablo del Líder, están como quien dice en caída. Por otro lado, tenemos un presidente que resultó casi que de carambola electo, porque fueron eliminándose sus rivales, pero es un presidente que ha expresado deseos de hacer proyectos de transformación nacional. Tenemos un legislativo dividido donde nadie va a dominar. Tenemos el prospecto de cortes renovadas en este momento y entonces Guatemala como que tiene la oportunidad de encontrarse a sí mismo. Yo diría que los guatemaltecos responsables y conscientes debemos hacer un esfuerzo para unir tanto a la izquierda como a la derecha en proyectos que sean de beneficio nacional, y creo que la dotación patrimonial ciudadana es un vehículo para lograrlo. Nosotros tenemos que construir la infraestructura del país y si lo hacemos inteligentemente vamos a ser socios de esos proyectos republicanos a todos los ciudadanos guatemaltecos. De esa manera vamos a dar pasos concretos y firmes en dirección a hacer de esta sociedad una sociedad menos desigual, una sociedad con esperanza de ser finalmente próspera y pacífica. Coincido totalmente con usted, casi. Yo creo que los ciudadanos tenemos que recobrar ese patrimonio para Guatemala. Creo también que se ha debilitado mucho las estructuras, digamos, que tipificaban la corrupción, pero creo que la corrupción sigue muy metida. Cuando están queriendo meter un mismo modelo económico otra vez, cuando quieren repetir la explotación que ha sido la Palín Escuintla con un porcentaje tan mínimo, yo estoy seguro que usted no haría una inversión en la cual usted pone el 50% o el 49% y recibir el 1 o el 4%, ingeniero. Usted en lo personal no lo haría. Ningún guatemalteco lo haría con su patrimonio. Y Guatemala es nuestro patrimonio. Entonces yo creo que vamos muy bien en esa línea que usted señala. Esa carretera debía abrirse a que los guatemaltecos puedan invertir, pero transparentemente, no pequeños grupitos que se ocultan tras nombres bonitos como corporaciones, sino que hubiera una apertura, quiénes son los accionistas, cuánto están invirtiendo, se abriera realmente a que los guatemaltecos puedan tener acciones, que no pase lo que pasó con Telgua y pasó con las anteriores que se han perdido para el país. Así que, mire, muchísimas gracias por sus contribuciones en esto, su artículo es muy interesante, abre mucho los ojos. Yo creo, guatemaltecos, que nosotros tenemos esa oportunidad que señala el ingeniero Toriello en este momento de transformar a esta nuestra Guatemala y hacerlo con transparencia, de hacerlo con legitimidad, que la propiedad privada, que el patrimonio privado pues se defienda, se proteja, se impulse, pero que también tengamos claro que ya no puede seguir los modelos de explotación en los cuales se hace a través de medidas oscuras, se explota nuestro patrimonio. No podemos aceptar más 1% de ganancias cuando aportamos toda la inversión. No podemos aceptar menos que no sea un ingreso equitativo y justo que compense lo que Guatemala como nación está aportando. Nos vamos a tener que ir, Leonel. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Un gusto tenerlo acá. Igualmente. Y a usted, gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima semana con más acción positiva, contribuyendo con Guatemala. Buenas noches. Gracias.